podcast de Geografía Infinita. Hoy en el podcast de Geografía Infinita hablamos de las hablas de Andalucía y lo hacemos de la mano de nuestro lingüista de cabecera, de Bernardo Ríos. Recientemente publicaba en el blog un post que he de decir que ha tenido mucho éxito sobre este tema, las diferentes maneras de hablar andaluz. Y hoy hablamos con él de las hablas de esta zona de España. Estigmatizadas durante siglos, las hablas andaluzas empiezan a ganarse un terreno dentro de la normalidad lingüística española, aunque aún haya resistencias. Somos un gobierno cohesionado, un gobierno fuerte, que está trabajando sin descanso, créanme, desde la noche hasta el final del día. De hecho, hay indicaciones precisas por parte del Ministerio de Sanidad que son muy importantes cara a la desescalada, en base a que tienen que tener una capacidad de reserva en el sistema sanitario que permita atender no solo a las personas actuales, y estamos trabajando en esos planes de tesorería porque la situación de cada uno es individual y va a requerir también un tratamiento individual. Es María Jesús Montero, la ministra portavoz del Gobierno. Todos la hemos escuchado y especialmente en este tiempo de pandemia. Se la ha criticado mucho por su manera de hablar, quizás por un lado por la tendencia a expresar frases vacías tan propia y común de nuestros políticos actuales, inmersos en esa corrección dialéctica que a menudo acaba en el surrealismo. Pero por otro lado también se ha criticado su acento andaluz. Bernardo Ríos, bienvenido. Hola, encantado de estar aquí contigo otra vez, Gonzalo. Bueno, pues antes de nada, ¿qué hay del acento andaluz de la ministra de Hacienda, de la sevillana María Jesús Montero? Como te diría, no pasa realmente nada, porque no hay una manera de responder de forma breve a esta pregunta. Primero tendríamos que remover totalmente el concepto general de lo que la gente entiende por hablar bien y hablar mal, ¿no? El habla de la ministra es el típico de los ciudadanos de clase media o de clase alta de Andalucía Occidental. Ella es sevillana. Y como te decía, no tiene nada de especial. Es el acento que puede tener cualquier persona más o menos que haya tenido pues su educación y sea de su mismo ambiente social, ¿no? Como yo, por ejemplo, que yo soy gaditano, no sé sea, y así se sea, pero por el resto es prácticamente lo mismo. Bueno, hablar en la variedad con la que has nacido evidentemente no tiene nada de malo, sea la andaluza, la castellana, la navarra, la colombiana, mexicana, da igual. Considerarlas mejores o peores en realidad es algo que es un constructo social, ¿no? Podríamos decir, no tiene nada de lingüístico realmente. Como fenómeno social, de hecho, podríamos hablar de una discriminación lingüística no solo con el andaluz, también últimamente con el murciano, que Murcia está ganando mucha fama últimamente y su forma de hablar. Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, cuando yo era chico, la fama de hablar mal era solo y exclusivamente de los andaluces, y desde hace unos años para acá pues se ha sumado a Murcia al carro. Los pobres no han tenido suerte. ¿Qué más te quiere comentar? Además, la discriminación en realidad es totalmente arbitraria. Es una cuestión simplemente de fama. Hay otras hablas dentro de España, como por ejemplo las hablas de Canarias, que pueden estar tan distantes de la norma culta española de España como el andaluz, y no es foco de crítica, o por lo menos no es foco de una crítica tan virulenta como suele ser andaluz. Esto es sencillamente porque el canario tiene fama de ser pues atractivo o dulce, y el andaluz pues tiene fama de cateto. Entonces esto pues repercute en la opinión general del resto de españoles. Se ha hablado mucho también de que lo que se critica no es exactamente, la crítica no va por cómo dice las cosas, sino por lo que dice, ¿no? Como que se expresa mal independientemente de que sea andaluza. Sí, por el contenido, ¿no? De lo que cuente, ¿no? Digamos, sí. Exactamente, sí, por el contenido. Realmente, como tú indicabas antes, los discursos políticos están llenos de relleno. Los políticos hablan mucho y dicen poco. Es una característica, digamos, de la jerga de su profesión. En esa necesidad de rellenar el tiempo con un discurso que realmente está vacío, muchas veces los políticos dicen auténticos sinsentidos. Pero ella
y todos los demás. Desde que yo tengo uso de razón, los políticos siempre han hablado mucho y muchos han dicho cosas que no tienen ninguna lógica. En este aspecto, por lo tanto, yo creo que no, la ministra no es especial, por lo menos por lo que yo he visto y oído de ella. También es verdad que, claro, no solo ella se ha llevado críticas, los políticos son blancos de críticas de la población por cualquier tontería, porque el de derecha va a criticar a la izquierda a la derecha, y claro, entre todas las cosas que se le critican a los políticos también está el habla. Me acuerdo, por ejemplo, de Bono, que era castellano-manchego, creo que era de Toledo, si no recuerdo mal, y tenía un acento castellano sureño, o como el de Madrid o del resto de Castilla-La Mancha, pues muy fuerte, con este típico eje, ¿no? Sí, el eje. Claro. O Aznar, por ejemplo, también, que tuvo una aparición estelar hablando en tejano en Estados Unidos. Tiene un programa de radio también en el que habla con acento italiano, que esto es menos famoso y es muy divertido también. Y también está Rajoy, que decía cosas maravillosas realmente, que eran muy divertidas, que no tenían mucha lógica, ¿no? Desde un punto de vista semántico, de significado. La diferencia entre el caso de Bono, de Aznar o de Rajoy con el caso de la ministra, creo que tiene una diferencia estructural en la sociedad. Es decir, cuando Aznar dice algo malo, algo alejado de la norma, o Rajoy o Bono, se critica al político directamente. Sin embargo, cuando es un andaluz, en este caso a la ministra de andaluza, creo que se tiende a criticar ya directamente no solo a ella, sino a el andaluz en general, ¿no? Las hablas andaluzas o a los andaluces. Entonces creo que esto es consecuencia realmente de un prejuicio grande y que representa una discriminación desde un punto de vista social, creo yo. Bueno, pues tenemos ya el tema sobre la mesa. Hablamos de las variedades de andaluz, como hemos ido comentando, y el surgimiento de las variedades, en concreto meridionales del español, no tiene nada en especial, ¿no? Digamos, si se compara, por ejemplo, con lo que son las variedades de otro idioma del mundo, ¿no, Bernardo? Claro, efectivamente, porque de hecho a nosotros el andaluz nos puede parecer como una cosa muy especial y muy rara, como algo extraordinario, pero en realidad no lo es. Todas las lenguas tienen sus dialectos o sus hablas locales, y el andaluz es simplemente una más. De hecho, la conformación de estas hablas locales suele ser siempre un poco parecida. Las variantes regionales, ya sea del español o de cualquier otro idioma, no surgen por una carencia de educación ni por la ruralidad de un territorio o de una población ni nada por el estilo. Son simplemente procesos internos de la lengua que tienen una explicación histórica. Parece que en este caso del andaluz concreto, del andaluz occidental, porque fue la primera parte que se conquistó, parece que el origen debió ser la gran afluencia de gente de muy diversos lugares, muchos de la Corona de Castilla, pero también hubo muchos repobladores de fuera de la repoblación de fuera de la Corona de Castilla, en la repoblación del Valle del Guadalquivir, y esta mezcla de tanta gente de tantos orígenes dio lugar a las hablas andaluzas. El nacimiento, además de esta variedad, fue bastante rápida, porque cuando se repobló el Reino de Granada, 100 y pico años más tarde, o 200 años más tarde, la repoblación se llevó a cabo principalmente con andaluces que ya hablaban una cosa parecida a lo que es el andaluz de hoy día. O sea, ya tenía rasgos de las hablas andaluzas, lo que hablaban entonces. Bueno, pues nos metemos en harina para hablar de las hablas andaluzas. Vamos a llevar a cabo un repaso geográfico y también lingüístico. Entonces hemos pedido a amigos andaluces que nos hicieran llegar de alguna manera audios con una grabación para identificar las diferencias. Destacamos aquí que se produce la que se conoce, y esto me lo ha explicado a mí Bernardo antes de grabar, la paradoja del observador. Entonces, esa paradoja básicamente implica que por el mero hecho de saberse grabado el hablante y estar leyendo, el habla registrada no es igual, digamos, de pura que si fuera hablada de manera natural. O sea que hay ahí una cierta, bueno, pues un cierto condicionante o interferencia, eso es. Escuchamos en primer lugar a unos hablantes de Jaén, de las localidades de Los Villares, que está cerca de la capital jienense primero, y de Úbeda después.
De chica me encantaban los balones y estaba jugando con ellos todo el día. Los tiraba alto, alto, hasta que caían y me hartaba de reír viendo cómo rebotaban. A veces en verano los rayos del sol chocaban con las paredes de acá y me molestaban los ojos. Entonces prefería irme a las eras para estar allí, tranquilo y disfrutar de mis juegos. Pero a mi hermano mayor no le gustaba que estuviera toda la tarde de sol a sol, así que venía por mí y me arrastraba para casa. ¿Qué cabe destacar, Bernardo, del aula de Jaén? Bueno, pues para hablar primero, como Jaén ha sido la primera, toca que antes de hablar de ella en concreto haga una especificación un poco general, un comentario un poco general, que es que las hablas andaluzas se dividen en dos grupos, las orientales, y hay un tercer grupo que sería de transición, pero bueno, dos grupos principales, ¿no? Occidentales y orientales. Las hablas de Jaén pertenecen a este grupo oriental, que como bien se puede apreciar en los audios, el andaluz oriental tiene como rasgo principal, el más característico a oyentes de otras variedades, la pérdida de la S a final de sílaba, aunque este es un rasgo que es general a todas las hablas andaluzas y también a todas las hablas meridionales del español, con más o menos intensidad, pero es común. Quizá en Andalucía, sur de Extremadura y Murcia es donde más potente es este fenómeno de la pérdida de la S. Y de las hablas orientales son muy típicas las vocales abiertas. Las vocales abiertas diferencian el singular del plural. Cuando dicen, por ejemplo, en el audio al principio del texto, los chavales, podemos ver como la O del artículo y la E del plural son abiertas, es decir, como si estuvieran mezcladas con una A, para que se me entienda un poco, ¿no? En vez de decir los chavales, dicen los chavalas. Yo no lo hago de forma natural, no me queda bien, pero este fenómeno, además, provoca una cosa que se llama metafonía, que significa que por el hecho de que esas dos vocales sean abiertas, eso afecta a todas las demás vocales de la palabra. Entonces no es difícil que, por ejemplo, una palabra esdrújula para un jienense o para un granadino, cuando está en plural, sean todas las vocales abiertas. A diferencia del andaluz occidental, que es el que me estáis escuchando a mí, yo, por ejemplo, solo diferencio el singular y el plural por el artículo, no por la palabra en sí. Para mí, niño, el singular y el plural es igual. Sin embargo, el andaluz oriental diferencia el plural por la abertura vocálica. Esto es una innovación que es muy original del andaluz y del murciano, que también lo tiene. Es típica del habla de Jaén también la existencia de la J pronunciada a la manera castellana. Como se puede apreciar, es diferente a la clásica aspiración del resto de Andalucía que tengo yo, por ejemplo. Yo no digo jirafa, yo digo jirafa, ¿no? Pues en Jaén, sin embargo, se dicen jirafa. Esta J castellana también es mayoritaria en casi toda la provincia de Almería y en el norte de Granada también. Típico de todo el andaluz es la pérdida de todas las consonantes finales de sílaba. Aparte de la S, que ya la he mencionado, también se puede apreciar en estos textos, en estos audios, en la palabra cal, por ejemplo, que se queda en K, o en reír, que se queda en reír, sin la R del final del infinitivo, ¿no? Algunos también les puede llamar la atención cómo pronuncian las Y y las L, la LL, ¿no? Que recuerda un poco a la manera argentina, como dice rayo, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso se llama, en filología hispánica, tiene el nombre de reilamiento, y es un rasgo que es difícil encontrar información geográfica. He estado buscando y he encontrado un mapa en el que aparecía prácticamente toda Andalucía y la provincia de Badajoz. Toda Andalucía menos la provincia de Almería, perdón, y la provincia de Badajoz, en Extremadura. Pero, sin embargo, yo conozco a una madre de un amigo mío que es de Salamanca de toda la vida y la pronuncia. Y yo, que soy de Cádiz, no la pronuncio y nunca la he escuchado en Cádiz tampoco. Entonces parece que la zona geográfica no está muy delimitada. Pero bueno, sí que es una característica de las hablas meridionales, eso está claro. Como decía antes, esto puede recordar un poco la pronunciación argentina, y es que de hecho el fenómeno es el mismo, solo que podríamos decir que en Argentina se ha desarrollado mucho más y en Andalucía se ha quedado ahí como en ese paso previo, ¿no?, al desarrollo posterior que se dio en Argentina. Y bueno, ya que estamos hablando de coincidencia entre Argentina y Andalucía, me salgo un poco del tema. Como curiosidad, el último hablante que tuvo voceo en español, en España, esto de voz comés, ¿no?, fue también en Andalucía, y creo recordar, estoy seguro, que fue en la provincia de Jaén también. Así que mira qué curioso. Sí. Bueno,
¿Qué más podría decir de este texto? Bueno, pues, si os fijáis, la mujer, que creo que se lo pillares, pronuncia en la parte que sería en castellano las eras, ella dice la era, en plural, sin ningún tipo de aspiración ni nada. No dice las eras, sino la era. Hay una cosa que se llama fonética sintáctica, que esto significa, la fonética sintáctica es la situación en la que hay más de una palabra, ¿no? En la que se pronuncia una cadena hablada completa, más de una palabra. Entonces, es muy típico en andaluz cuando tienes una palabra detrás de otra que empieza por vocal, que haya esta aspiración. Por ejemplo, en las eras, podemos decir, pues como en las eras, perdón, pues como digo yo, podemos decir las eras, o se puede perder la aspiración totalmente y decir la era. Esto depende básicamente de decir las eras o la era, depende básicamente del nivel de cuidado que pongamos en la pronunciación. En una pronunciación más relajada se pierde y en una que es más cuidada pues se mantiene. Ujú. En la parte del chiquillo que habla, del hombre, se puede ver cómo mantiene una S en una cadena en concreta que es los ojos, Ujú. que dice los ojos. Esta conservación de la S no es porque esté cuidando el habla. Esto es un fenómeno que ocurre cuando el artículo va antes de una palabra que tiene ya dentro de sí misma una aspiración, como ángel, por ejemplo, ¿no? O ajo, o ojo. Esa S se mantiene en este caso para evitar la cacofonía. Cacofonía es cuando hay una secuencia del mismo sonido muchas veces, Sí. que digamos que suena un poco mal, ¿no? Así hablando para que se entienda. Entonces, por ejemplo, en la cadena Los Ángeles, yo, por ejemplo, en vez de decir Los Ángeles, diría Los Ángeles, o diría Los Ajos, o diría Los Ojos. Aunque este fenómeno también existe también con la pérdida. Se puede decir Los Ajos, Los Ángeles y Los Ojos también. Y creo que del jienense no tengo nada más que decir. Bueno, no está mal. Hemos hecho un análisis Como es el primero es el que lo ha tocado más, ¿eh? de precisión del acento jienense. Nos vamos ahora, bajamos un poco hasta Málaga, concretamente a la zona de Ronda. Con las paredes blancas de cal y me molestaban los ojos. Entonces prefería irme a las eras, pero mi hermano mayor no le gustaba y venía todas las tardes de sol a sol. Bueno, ¿qué hay que comentar de este hablante? Que me parece que es familiar, ¿no? Que te suena familiar. Sí, exactamente. Este hablante me suena muy familiar porque es mi padre. Sí, son de mi padre y mi madre, que la escucharemos después. Pues mi padre y mi madre son los dos de un pueblo que se llama El Burgo, que está muy cerca de Ronda, 15 kilómetros, en plena serranía de Málaga, en el centro de Andalucía. Sí. Y bueno, la provincia de Málaga se considera una transición entre hablas occidentales y orientales, aunque en mi opinión tienden un poco más hacia las occidentales. Bueno, en el audio este de mi padre, que es muy cortito, lo dejé, me pareció interesante simplemente porque si os habéis dado cuenta, si los oyentes se han dado cuenta, en vez de decir el infinitivo irme, él dice ilme, con L. Esta característica, que a muchos suena como a cubano o a puertorriqueño, existe en Andalucía oriental, en la parte oriental, y Málaga, como es de transición, pues entra dentro de este grupo. De todas formas, no está tan extendida como decir en Occidente algo en vez de algo. Es decir, es más normal escuchar en Andalucía Occidental decir algo que en Andalucía Oriental escuchar ilme. Pero ahí está, existe. De chico me encantaban los balones y estaba jugando todo el día con ellos todo el día. Los tiraba alto, alto hasta que caía y me hartaba de reír viendo cómo rebotaban. A veces, en verano, los rayos del sol chocaban con las paredes blancas de cal y me molestaban los ojos. Entonces prefería irme a las eras para estar allí tranquilo y disfrutar de mi juego. Pero a mi hermano mayor no le gustaba que estuviera toda la tarde de sol a sol, así que venía por mí y me arrastraba para casa. Bueno, pues esta señora que lee tan maravillosamente es mi madre.
Le mando un saludo. Lo más interesante de mi madre es que es una hablante ceseante o ceseante. El ceseo o ceseo no tiene ninguna localización geográfica concreta en Andalucía. Sus hablantes pueden aparecer en cualquier zona que sea ceceante o ceseante. No hay ninguna explicación para este fenómeno, que consiste básicamente en colocar la S, el sonido de la S o el sonido de la Z indistintamente en la cadena hablada, ¿no? Incluso puede ser que pronuncien una palabra una vez que la dicen de una forma y la siguiente vez que la dicen de otra. En concreto, en el caso de mi madre, podemos ver cómo dice entonces con S y veces con Z, por ejemplo. En otros hablantes puede pasar cuando están cuidando su habla, es decir, están teniendo cuidado con lo que dicen, que deben pronunciar un poco más estándar y de repente se les escapa una palabra que no están pendientes de decirla normativamente y sueltan un ceseo o un ceseo, pero en el caso de mi madre es todo el tiempo. Y eso es lo que es un hablante que se llama ceseante. También en el texto, como curiosidad, en el audio de mi madre podemos ver cómo ella dice una S de un plural al final. Eso es un claro síntoma de que está cuidando su habla por encontrarse en una situación que no es convencional. Una situación un tanto extraña, digamos, entonces cuida un poco más su habla. Pues de Málaga, bueno, de la serranía de Ronda, un bonito sitio, nos vamos, seguimos el recorrido, cogemos el coche, nos vamos por la costa, poco a poco, hasta Puerto Real, en Cádiz. De chico me encantaban los balones y estaba jugando con ellos todos los días. Los tiraba harto hasta que caían y me hartaba de reír viendo cómo rebotaban. A veces en verano los rayos del sol chocaban con las paredes blancas de cal y me molestaban los ojos. Entonces preferiría irme a la era para estar allí tranquilo y disfrutar de mi juego. Pero a mi hermano mayor no le gustaba que estuviera toda la tarde de zoo a zoo, así que venía por mí y me arrastraba para casa. El habla de Cádiz, que es tu manera de hablar, Bernardo, gaitano como eres, ¿qué tiene de especial? Bueno, pues este audio es un hablante de Cádiz que además es ceseante. Como se puede apreciar, tanto la letra S como la C delante de E o I y la Z la pronuncia igual, con lo que un hablante castellano del norte llamaría la Z, ¿no? Es la Z. Es el habla típica de las provincias de Cádiz por completo y de Sevilla y Huelva la parte central y meridional de sus provincias. De todas formas, es importante remarcar que aunque hay mapas de ceseo y ceseo en Andalucía, que siempre son muy polémicos, sí. Y estos se cumplen en mayor o menor medida, dentro de una zona ceseante puede haber pueblos enteros ceseantes, incluso viceversa también. Incluso un hablante ceseante o ceceante puede aparecer de forma aislada en una zona que no le corresponda. En resumen, que puedes encontrar cualquier tipo de hablante en cualquier zona de Andalucía que sea ceseante o ceceante. Los mapas nos dan una información muy valiosa, deben entenderse como guías o referencias, no como realidades absolutas. Sí. Te comento, por ejemplo, el caso de mi familia, que es súper interesante. Mi abuelo ceseaba, mi tía tiende al ceseo, mi madre cesea y mi tío cesea. Todos nacieron, obviamente, en el mismo pueblo, que es una zona ceseante de Málaga. Y sin embargo, cada uno ha salido de una forma. Es un ejemplo paradigmático de esto que te acabo de comentar. Sí, totalmente, sí, vaya diversidad. Bueno, o sea que no es un tema geográfico, vamos, desde luego, el tema del... Sí que tiene un gran patrón geográfico, solo que puede tener muchas excepciones. Ya. Digámoslo así. Sí. Y bueno, ya para terminar la familia, los tres hijos distinguimos entre S y Z, que ya es lo que faltaba. Ah, bueno, mira, muy bien, ya tenéis el completo. Sí. Muy bien, bueno, por eso tú eres lingüista, ¿no? O sea, que al final... Claro. A ver, ¿qué te comento del audio del ceceante? Aparte del ceceo, como se ve, sí. Pronuncia también la che del español en general, la pronuncia como en francés o en portugués, no dice chaval, dice chaval, ¿no? Sí. Este fenómeno es típico del occidente andaluz. En Oriente puede darse algún caso, pero casi no existe. Y aunque en la Andalucía occidental sí es fácil escucharlo, y algunas poblaciones incluso es dominante totalmente, la mayoría de la población no lo tiene. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población se centra en los núcleos urbanos grandes y ahí casi no
no es tan dominante. En Cádiz, por ejemplo, capital, lo puedes escuchar fácilmente, pero la mayoría de la gente no lo tiene. Vamos a ver. Bueno, como comentaba antes, en andaluz oriental decían ilme, en Andalucía occidental decimos harto en vez de alto, o cambiamos la L por la R, ¿no? En posición final de sílaba. También me lo podéis escuchar a mí, que creo que lo hago todo el tiempo, aunque ahora, claro, estoy cuidando un poco mi habla. Bueno, es curioso comentar lo que os decía antes de los ojos, esa S que se conserva en fonética sintáctica, en este grupo de palabras. Él lo mantiene, como podéis escuchar en el audio, solo que como él es ceseante, en vez de decir los ojos, pues esa S pasa automáticamente a su Z y son los ojos también. Es muy característico también de las hablas andaluzas occidentales la pronunciación de la T después de una aspiración, que a muchos hablantes de no andaluces les llama la atención, como cuando yo digo, por ejemplo, estoy, esa T que tiene como una aspiración final, ¿no? Esta T en realidad los andaluces no lo saben, no se dan cuenta de ello, pero es igual a la T inglesa, por ejemplo, de time. Entonces, pues deberíamos tener una facilidad un poco de facilidad para pronunciar mejor el inglés, pero como nadie es consciente, no la tenemos. Claro. Sí. Esta T aspirada, digamos, de estoy, también puede ocurrir no solo cuando hay una S antes, sino también cualquier consonante. Una C, como en contacto, por ejemplo, o incluso una P en inepto, por ejemplo, también se puede dar en todas ellas, pero lo más común es con la S delante. Lo más interesante de este audio es que es muy extrapolable. Este chaval es de Puerto Real, que está en la bahía de Cádiz, pero un hablante ceseante de Sevilla o de Huelva habla prácticamente igual. O sea, toda la Andalucía occidental ceseante habla más o menos como mi amigo Pablo, que también le mando un saludo. Bueno, pues son un caso de ceceo. Ahora vamos a irnos hasta Córdoba, vamos a subir un poquito en este recorrido por las hablas de Andalucía y sus diferentes características. De chica me encantaban los balones y estaba jugando con ellos todo el día. Los tiraba alto hasta que caían y me hartaba de reír viendo cómo rebotaban. A veces en verano los rayos del sol chocaban con las paredes blancas de acá y me molestaban los ojos. Entonces prefería irme a la era para estar allí tranquila y disfrutar de mis juegos. Pero a mi hermano mayor le gustaba que estuviera toda la tarde de sol en sol. Así que venía a por mí y me arrastraba para casa. Bueno, ¿qué distingue a esta manera de hablar de esta cordobesa? Pues mira, Córdoba es la segunda zona de transición que tenemos en Andalucía junto a Málaga, ¿no? Prácticamente es esa franja norte-sur del centro de Andalucía que representan las provincias de Córdoba y de Málaga. Aunque en este caso, así como la de Málaga yo creo que tiende un poco más hacia habla occidental, la de Córdoba creo que tiende un poco más a habla oriental. Por eso y principalmente porque mantiene las vocales abiertas cuando hay una pérdida de consonante final, como hablamos en el caso de Jaén, que sirve para marcar el plural. Como dijimos, también está en Murcia, no es solo una cosa de Andalucía. Y esta es un hablante ceseante. De hecho, Córdoba es la provincia de Andalucía donde más se cesea y donde este fenómeno está más extendido incluso en capas sociales en la capital y todo. También es frecuente encontrar hablantes ceseantes en las capitales de Sevilla y Cádiz, por ejemplo, solo que en Córdoba pues la proporción es mayor, ¿no? Sí. En el audio podemos escuchar que dice ese en vez de veces y dice entonces en vez de entonces, pues como harían en Latinoamérica o en Canarias, ¿no? Es interesante de este audio la palabra hartaba. Ella no dice hartaba, dice hartaba. Esa aspiración es un arcaísmo. Me explico. Si bien es cierto que precisamente la palabra, el verbo hartar, puede pronunciarse con J o con una especie de aspiración en todo el territorio español, ¿no? Tú puedes escuchar a un vallisoletano, por ejemplo, decir hartaba, pero esto es un fenómeno diferente. Esto es por una cuestión de refuerzo fonético para ampliar el significado de la palabra. Es de hecho lo que pasa también con la palabra joder, porque esta palabra etimológicamente debería haber dado joder,
solo que para conservar su potencia semántica del significado, pues se reforzó ese primer sonido, ¿no? Entonces, ella dice jartaba, como podría decir cualquier hablante de español, solo que en Andalucía esto no es solo con la palabra hartar, como ocurre en el resto de España, sino que pasa con todas las H iniciales. Es decir, un hablante andaluz, en vez de decir hablar, puede decir hablar, en vez de hacer, puede decir hacer. Mi padre, por ejemplo, lo hace. Esta aspiración es un arcaísmo, como dije al principio, Sí. y viene de una F inicial latina. En el verbo latino, por ejemplo, era facere. En español medieval era facer, de hecho. Esa F se fue perdiendo y en el siglo XVI más o menos, o finales del XVI, principios del XVII, quedaba una aspiración, ¿no? Era hacer. Pues esto es lo que ha quedado en Andalucía. En el resto de español se ha perdido, pero en Andalucía se ha conservado. Es un fenómeno incluso que en algunos puntos ha llegado más allá de lo que el español estándar ha hecho. Porque, por ejemplo, tenemos palabras como fumar. No es raro en Andalucía escuchar humar, por ejemplo. O humo, se puede escuchar humo también, ¿no? Entonces parece que ha llegado un poco más allá de lo que llegó en español. Muy interesante. En castellano. Que lo último que quería comentar es que es posible que mucho en los diversos audios que hemos escuchado, no ya referente solo a esta hablante cordobesa, es que muchos castellano parlantes, castellano como dialecto del español de Castilla, escuchen ni una S ni una Z, sino una cosa que parece intermedia. Eso es la razón de ello, porque la S andaluza es diferente a la del resto de España, de la península de España. Sin embargo, esta S es la misma que podemos encontrar en Canarias y en casi toda América. De hecho, es el uso de esta S no peninsular la que marca los límites geográficos del andaluz, porque el andaluz las hablas andaluzas son muy diversas dentro de sí mismas. Entonces, para marcarle un límite geográfico, lo que se usó fue la S. Mientras la S de todas las variedades españolas del resto de la península se pronuncian los alveolos, que son la parte superior de la boca, en Andalucía se pronuncia debajo, en los dientes inferiores. Hay dos formas de pronunciar la S, hay muchas formas de pronunciar la S en Andalucía, principalmente están la sevillana y la cordobesa, pero bueno, son todas abajo. Lo importante es quedarse con que se pronuncia abajo. Hace poco descubrí que hay una excepción a esta norma, que aparte me la dijiste tú por un comentario que nos hicieron en Twitter, creo recordar. Sí. Hay una excepción que es Cartagena, en Murcia. En el campo de Cartagena existe el ceseo, que esto ya sí lo sabía, pero no sabía que la S es la misma que hay en Andalucía. No es exclusiva de Andalucía, sino que también se da solo en el campo de Cartagena, que es muy curioso que solo se ve ahí, porque es la ciudad y lo que le rodea simplemente. De todas formas, por el poco tiempo que he tenido para investigar desde entonces, parece que el motivo de la S en Andalucía y la S en Murcia, en Cartagena en concreto, parece que son diferentes. No, todavía no te puedo comentar mucho sobre ello, pero parece que son diferentes. Bueno, ¿y por qué se ha estigmatizado tradicionalmente al andaluz? Es un tema un poco ya casi recurrente, ¿no? Y bueno, a veces parece superado, pero sí es cierto que el andaluz, está habitualmente, pues en cierta medida sí estigmatizado, yo creo que sería la palabra, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la causa principalmente es fonética. Creo que no hay otra razón, porque si te fijas realmente en otras hablas españolas que tienen sus propios rasgos gramaticales dialectales, ¿no? Como pueden ser leísmo o el laísmo, que son típicos de Castilla, las críticas en realidad no pasan de ser anecdóticas. Sí. Sin embargo, con Andalucía parece que hay una fijación, ¿no? por la crítica continua. Entonces yo creo que como lo que escuchamos llama más atención los sonidos, ¿no? Entonces creo que simplemente es una cuestión fonética y ya está. Y se está superando en cierta medida esa cuestión fonética, se está normalizando el habla andaluza dentro del conjunto de las hablas de España, del español. Pues yo quiero creer que sí, yo tengo esa esperanza, pero desgraciadamente todavía hay muchísimos testimonios que nos indican que el estigma del que tú hablas continúa ahí, ¿no? No solo en el caso de la ministra, que hemos tratado al principio, también no sé si te acuerdas de una serie que salió hace un par de años o 3 años que se llamaba La Peste, de una producción de Movistar,
esta serie nos narraba las aventuras o la historia de unos personajes en la Sevilla del siglo XVI. Pues esta serie se rodó en Andalucía. Por fin una serie rodada en Andalucía, los actores eran andaluces y hablaban andaluz, que es una cosa que no debería ser extraña, pero lo es. Y había muchos actores pues que se aseaban, otros se aseaban, otros distinguían, pero con una clara habla andaluza, ¿no? Bueno, pues Twitter se volvió loco de españoles diciendo que no entendían la serie y que cómo se podía haber permitido que grabaran esto así, ¿no? Es curioso porque pocos meses antes de la peste fue el boom de Narcos, de la serie Narcos, y todo el mundo iba por la calle hablando colombiano. Entonces, claro, realmente la distancia entre la norma culta del español de España con el andaluz y con el colombiano es más o menos la misma. Sí, sí. Sin embargo, nadie criticaba cómo hablaba Escobar, ¿no? Por lo tanto, a ver, yo creo que sí. En mi entorno nadie nunca me ha dicho nada por el andaluz, pero desgraciadamente parece que a nivel social el conjunto de la sociedad no lo tiene tan superado. Vamos a ver cómo continúa esto dentro de unos años. A ver si Murcia nos quita la fama. Sí, siempre hay alguien que tiene que llevar la fama, ¿no? Porque de hecho Murcia últimamente, no sé, se ha convertido, tiene un punto que va más allá casi del idioma, ¿no? O sea, en un punto, no sé, casi te diría hasta cómico, ¿no? O no sé, o sea... Totalmente. Sí. Totalmente, sí. Ya es como que se ridiculiza no solo la lengua, sino también incluso la sociedad, ¿no? Y va más allá, va más allá. Y bueno, pues es un poco lo que pasaba en Andalucía, solo con una versión del siglo XXI, creo yo. Sí, no entiendo bien esa afición a tener que buscar un punto y bueno, también los chistes de Lepe, ¿no? En su día, los chistes de Lepe, o sea, yo creo que ahí habría también un tema de post de bueno, pues sitios que se han asociado entre lo cómico. Bueno, hay una máxima en comunicación que dice que hablen de ti aunque sea mal, ¿no? Y igual hasta a veces toda publicidad, vamos, de Murcia estamos hablando ahora más que nunca, yo creo, o sea, y con eso es así. Pero bueno, no sé, nuestros oyentes murcianos que nos digan y cómo lo llevan. Yo tengo familia en Murcia, he de decir que es un sitio estupendo, que me encanta ir y que, bueno, pues al final el tema del idioma, como tú bien nos explicabas al principio, Bernardo, es algo que no es criticable, ¿no? O sea, es un tema que es lo que es. O sea, las lenguas se hablan de diferentes maneras y ya está. Entonces, bueno. En cualquier caso, es muy interesante recorrer una determinada región, en este caso Andalucía, que tú también conoces, y acercarnos a todas esas variedades de habla que localmente en cada uno de esos puntos hay. Así que nada, un recorrido lingüístico y relacionado también con la geografía, que es como nos gusta acercar los temas aquí a Geografía Infinita. Muy, muy interesante de nuevo. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias a ti. Hasta la siguiente. Hasta la próxima, eso es. Hasta aquí este podcast de hoy dedicado al andaluz y a sus diferentes maneras de hablarlo. Suscríbete a nuestro podcast para estar al tanto de todas las novedades en iVoox. También estamos en Spotify y en iTunes y Google Podcasts. Además, hemos abierto recientemente una cuenta en YouTube donde también puedes seguirnos y donde encontrarás una lista con todos los podcasts. Muchas más historias geográficas te esperan en geografiainfinita.com. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales, en Twitter e Instagram somos GeoInfinita, en Facebook somos Geografía Infinita, también estamos en Pinterest y hace poco hemos abierto un grupo en Telegram donde también compartimos todos los nuevos contenidos de Geografía Infinita. Pronto más, recibid un afectuoso saludo de Gonzalo Prieto.